Bien, ¿cómo están? Vamos a empezar la primera clase de urología. Vamos a empezar a resolver la clase más preguntada en los exámenes, ¿no? Que corresponde a la hiperplasia prostática benigna. Es una enfermedad de las más comunes que vemos en la consulta y las que más le dedicamos el tiempo para explicar, ¿no? Porque es la más preguntada. Entonces, empezamos definiendo hiperplasia prostática benigna como una enfermedad benigna que produce pues una alteración en la calidad de vida de los pacientes. Esta hiperplasia prostática benigna, o llamada también hipertrofia prostática benigna, ya que para efectos del examen lo vamos a tomar como sinónimos, pero que en el fondo pues son diferentes, ¿no? Hiperplasia hace mención al término histológico, que se refiere al aumento en el número de células, a diferencia de la hipertrofia, que es un crecimiento de las células, ¿no? Y lo que pasa en esta enfermedad es que las células aumentan en número, ¿no? Eso es la hiperplasia. Para recordar un poco de la embriología, ¿no?, del aparato genitourinario, deben saber pues que este se genera a partir del mesodermo intermedio, ¿no? Y vemos acá dos estructuras importantes, que es el seno urogenital en naranja y vemos el conducto mesonéfrico, ¿no?, en celeste. A partir del seno urogenital se van a ir diferenciando unas estructuras alrededor de las sexta, octava semana, y pues este va a dar origen a lo que es la vejiga urinaria, por ejemplo, a la uretra, ¿no? Y posteriormente, a medida que pasan las semanas, se va desarrollando la glándula prostática, ¿no?, a partir de este seno urogenital. Y a partir de lo que es el conducto mesonéfrico, vamos a ver que va a partir por acá el brote o la yema ureteral, que va a dar origen a lo que es el uréter, la pelvis, los cálices. Bien, y del conducto mesonéfrico en celeste vamos a ver que van a dar origen a las vesículas seminales, ¿no?, al conducto deferente principalmente. Pero recuerden que la porción de la parte de la glándula prostática va a ser originada a partir del seno urogenital. Acá un cuadro que les va a resumir todos los derivados, ¿no?, del conducto mesonéfrico o de Wolff, ¿no?, del conducto paramesonéfrico o de Müller, ¿no?, y del seno urogenital. Una vez más vemos que va a dar origen a lo que es la próstata, ¿no? Además, recordar que ya desde el desarrollo embriológico y el desarrollo de los testículos, de las gónadas, estos pues van a secretar sustancias, ¿no?, como la sustancia inhibidora de Müller, a partir de las células de Sertoli, que se van a encargar de suprimir a los conductos paramesonéfrico de Müller, ¿no?, que se encargarían estos de originar más que todos los órganos de la parte femenina, pero las gónadas masculinas las van a suprimir. Y por otro lado, las células de Leydig van a secretar la testosterona, que van a ser pues la hormona responsable que va a estimular a los conductos mesonéfricos y va a dar origen a las estructuras masculinas propiamente, ¿no? Y sobre todo de una hormona que se llama la dihidrotestosterona, que va a ser la responsable directa de lo que es el crecimiento del pene, el escroto y la próstata. Bien, entonces recordar que la dihidrotestosterona se forma de la testosterona por acción de la 5-alfa reductasa. Bien, no olvidar esa enzima que es importante
tiene importancia terapéutica. Un poco de la anatomía que hay que recordar en esta patología es la anatomía zonal que la propuso McNeil, ¿no? Este personaje dividió a la próstata en 4 zonas. Bien, acá como vemos, la primera zona, la zona de transición, la zona central, una zona periférica y una zona fibromuscular anterior. Como referencia, tenemos acá una estructura que lo podemos ver en este gráfico, que es el verum montanum, que es una elevación ahí a nivel de la uretra prostática. Bien, entonces el verum montanum, que es el lugar donde desembocan los conductos eyaculadores, como ven acá en el gráfico, desembocan los conductos eyaculadores. A este nivel del verum montanum viene a ser un reparo para hacer la división anatómica. Entonces por encima del verum montanum, que es la zona supramontanal, se encuentra la zona de transición. Bien, alrededor de los conductos eyaculadores se va a encontrar la zona central. Bien, una zona de mayor dimensiones, como se darán cuenta, viene a ser la zona periférica, que abarca parte de la zona central, de la zona de transición, y se extiende más allá, ¿no?, a nivel de la uretra. Y una zona pequeña de menor importancia, que es la zona fibromuscular anterior, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Saber que la zona de transición se encuentra en la zona periuretral, acá alrededor de la uretra, ¿no?, que es esta de acá, que discurre de esta forma. Entonces, la zona de transición va a tener importancia porque en esta zona va a ser donde se va a producir esta enfermedad, que es la hiperplasia benigna de próstata. Bien, en un porcentaje mayor de los casos. Igual forma, la zona periférica, que está por acá, tiene importancia también conocerla porque va a ser la zona en la que se desarrollan la gran mayoría de los cánceres de próstata, ¿no? Un 70-75% se va a desarrollar en esta zona periférica. Ya, recordar que el peso normal de la glándula prostática, ¿no?, oscila entre 18 a 20 gramos. Esta próstata no es más que un órgano accesorio del aparato reproductor, ¿no?, que va a secretar las sustancias que van a representar un 15% del eyaculado aproximadamente. Entonces, para redondear la idea, vamos a ver una pregunta. Dice, el adenoma de próstata inicia su formación en la zona y el mayor porcentaje de carcinoma de próstata se forma en la zona. Entonces, conociendo la anatomía zonal de McNeil, podemos responder fácilmente esta pregunta, ¿no? Adenoma de próstata o HBP en la zona de transición y carcinoma de próstata o cáncer de próstata, zona periférica. Bien. Además, recordar el drenaje linfático de lo que viene a ser la próstata. A los ganglios o a las cadenas donde va a drenar los vasos de la próstata van a ser principalmente hacia los ganglios linfáticos ilíacos internos. Bien. Y hacia los ganglios obturadores, o también llamados obturatrices, ¿no? Y en menos porcentaje también va a ser hacia los ganglios presacros y hacia los ganglios ilíacos externos. Bien. Entonces, con eso respondemos a esta pregunta, ¿no? Los vasos linfáticos de la próstata desembocan en los ganglios ilíacos anteriores, bien, que vienen a ser los ganglios ilíacos internos.
los ilíacos externos, los sacros o presacros, ¿no? Que explicamos. Y finalmente, pues, nos dan la respuesta como a todos ellos, ¿no? A todos ellos, en mayor o menor medida, desembocan los linfáticos de la próstata. Entonces, esta enfermedad de la hiperplasia benigna de la próstata es una enfermedad crónica, una enfermedad progresiva, con periodos sintomáticos, ¿no? De intensidad variable, y lo principal es que va a alterar la calidad de vida de los pacientes, afectando pues sus actividades cotidianas, afectando la forma, las relaciones interpersonales entre estos pacientes. Recordar que es la principal causa de obstrucción del tracto urinario inferior en el hombre, bien, a partir de los 50 años sobre todo. Y esta es una patología inherentemente asociada a la edad, ¿no? Es un factor de riesgo que a mayor edad pues tengamos mayor riesgo de desarrollar hiperplasia benigna de próstata. Y además la presencia de testículos funcionantes es fundamental, ¿no? Es decir, que se secreten las hormonas testosterona y de hidrotestosterona. ¿Cómo definimos esta enfermedad, no? No hay una definición exacta de la hiperplasia prostática benigna, pero los autores han intentado, digamos, correlacionar tres conceptos que puedan acercarnos a la definición de HEP, ¿no? Una es la hiperplasia, que es como dijimos al inicio, el aumento en el número de células. Una hiperplasia que viene a ser un término, como le decía, histológico. Entonces, que tengamos demostración de que esta persona, este paciente, tenga una hiperplasia a nivel de su próstata de forma histológica, ¿no? Además de que tenga prostatismo, ¿no? Término conocido anteriormente, y que al momento vienen a ser los síntomas del tracto urinario inferior, ¿no? Y además que haya una demostración de obstrucción a la salida de la orina, ¿no? Entonces, si se juntan estos tres conceptos, el paciente que tenga hiperplasia histológica, que tenga molestias, que tenga síntomas, y que hay una demostración de que hay una obstrucción a la salida de la orina, esto podemos definirlo, ¿no? Como esta enfermedad, como esta entidad nosológica conocida como HEP. Bien, porque podría haber hiperplasia, ¿no? Y podría haber signo de prostatismo, pero probablemente no genera obstrucción. Entonces, no necesariamente puede ser producida por HEP. Tenemos que tener cuidado ahí cuando examinamos y cuando recogemos los datos en nuestro paciente. La etiología molecular precisa de cómo se produce este crecimiento es incierta, ¿no? Pero hay varias teorías que explican, como el rol de los andrógenos, de los estrógenos, una interacción entre las células epiteliales, estromales, factores de crecimiento y hasta neurotransmisores. Entonces, histopatológicamente vamos a ver un incremento en el número de células tanto estromales como epiteliales, ¿no? Entonces va a haber un remodelamiento de todo este órgano, en la que va a haber un incremento en las células y por tanto un crecimiento. ¿Cómo es el rol de los andrógenos, no? Se dice que la dihidrotestosterona es el principal andrógeno en la próstata, ¿ya? Pero este andrógeno no va a ser, digamos, el responsable del crecimiento prostático benigno, sino que simplemente va a ser un factor que va a conducir al crecimiento o al número de células que esté en aumento, ¿no? Pero no quiere decir que a más andrógeno se va a producir más HEP,
no hay una relación directa entre la cantidad del andrógeno y el HCP, sino que su presencia desde ya va a ser considerada como un factor etiológico, ¿no? Y además hay evidencia que sugiere que en el tejido hiperplásico hay niveles más altos de los receptores androgénicos nucleares. Bien, entonces esta próstata al parecer va a ser más sensible al crecimiento con la presencia de los andrógenos, ¿no? Como vemos en este cuadro, como se resume, ¿no? Andrógenos, ¿no? Como la dihidrotestosterona, va a ser agonista para la proliferación celular y a la vez va a ser un antagonista para la muerte celular programada, ¿no? Apoptosis. Aparte van a haber factores de crecimiento implicados en estos, ¿no? Que van a producir pues un balance, ¿no? Un equilibrio, ¿no? Entre proliferación y apoptosis. Entonces va a ser una próstata de tamaño normal, pero por alguna razón estos andrógenos se van a ver más sensibilizados, las células van a verse más afectadas, más sensibles a los andrógenos, a la dihidrotestosterona. Entonces va a predominar la proliferación celular. ¿Y qué va a pasar con la apoptosis? Se va a inhibir, ¿no? Y la balanza pues se va a ir hacia la proliferación, hacia la hiperplasia, hacia el crecimiento prostático, ¿no? Y pues por ahí entra a tallar los estrógenos, ¿no? Que inhiben la apoptosis y estrógenos que estimulan el crecimiento celular. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que la hiperplasia benigna de próstata determina un aumento de resistencia uretral al flujo de la micción y la vejiga va a desarrollar mecanismos compensadores. Entonces va a haber una suerte de un componente mecánico, ¿no? En el que el crecimiento de la próstata, como recuerdan, en la zona de transición periuretral, va a producir ahí una obstrucción y por tanto una resistencia al flujo de la orina, ¿no? Pero se debe recordar que el tamaño de la próstata no se relaciona con el grado de la obstrucción. Bien, pueden haber próstatas de gran tamaño que no producen obstrucción, que no crecen hacia la zona uretral que vaya a obstruir, y otras próstatas de repente pequeñas que pues vayan a introducirse en la uretra y producir esta resistencia, ¿no? Como acá más o menos vemos unos patrones de crecimiento, ¿no? En la próstata pues puede crecer de esta forma también. Si vemos digamos unas partes de la próstata, podemos decir que la próstata también tiene unos lóbulos laterales, ¿no? Lóbulo derecho por acá, lóbulo izquierdo por acá y un lóbulo central que puede crecer, un lóbulo medio. Entonces puede crecer simplemente un lóbulo medio, ¿no? Que produzca obstrucción. Bien, puede crecer de repente los lóbulos laterales, o sea, los crecimientos adenomatosos se van a ubicar en la zona acá, lateral a la próstata, y pues va a generar, como ven, una disminución del calibre de la uretra. Bien, o puede generarse que la próstata crezca en sus tres lóbulos, ¿no? Crece el lóbulo derecho, crece el lóbulo izquierdo y crece el lóbulo medio. Entonces una próstata trilobular, una próstata de mayor volumen, ¿no? O como ven acá puede ser una próstata pequeña, un adenoma pequeño, que crezca de una forma tal que vaya a obstruir también el flujo de la orina. Entonces, acá se dan cuenta que una próstata pequeña puede ser tan molestosa y producir síntomas al paciente como si fuera una próstata de gran volumen, ¿no? Entonces, por eso el tamaño de la próstata no se relaciona al grado de obstrucción necesariamente. Bien.
Y por tanto, si pasa eso, entonces la fisiopatología ya no depende del volumen de la próstata. Eso tienen que tener bastante en cuenta. Es algo bastante preguntado en los exámenes también. Aquí, por ejemplo, ¿no? En esta pregunta dice, en la hiperplasia prostática benigna, las molestias urinarias están en relación con, ¿qué podemos acá? Con los factores subjetivos. Los factores subjetivos pueden, digamos, ser condicionantes, factores agravantes, ¿no? A las molestias urinarias, pero no va a ser lo determinante. El crecimiento de la próstata, como vimos, no hay relación con las molestias, ¿no? Puede ser una próstata que crezca mucho o poco, igual van a generar molestias. Con infecciones e inflamación vesical no estaría asociada a lo que es la hiperplasia prostática benigna. Lo que sí viene a ser el grado de obstrucción, ¿no? Entonces las molestias van a estar en relación al grado de obstrucción directamente. A más obstrucción, más molestias, ¿no? A menos obstrucción, menos molestias. Entonces lo que hay que saber también en la fisiopatología es que aparte de ese crecimiento, ese factor estático que les explicaba, también hay un factor dinámico, ¿no? Alrededor del cuello de la vejiga, en la próstata misma hay receptores, ¿no? Receptores sobre todo de este tipo, alfa 1 adrenérgicos, ¿no? ¿Qué cosas van a tener un papel también de contraer el músculo liso a este nivel y por tanto generar una hipertonicidad, ¿no? Del cuello de la vejiga, generar una hipertonicidad de lo que es la próstata que se encuentra alrededor de la uretra y por tanto también generar un grado de obstrucción, ¿no? De forma dinámica. Entonces acá entra a tallar el papel del sistema simpático, ¿no? Que se va pues a relacionar directamente con estos receptores alfa 1 adrenérgicos, ¿no? Que van a producir también cierto grado de obstrucción. Y eso también es importante recordar porque tiene implicancia terapéutica, ¿no? Entonces vamos a reconocer tres fases de lo que es la fisiopatología, de lo que es la adaptación progresiva de la vejiga, ¿no? Vamos a ver que va a haber una fase de compensación, una fase clínica y una fase de descompensación que van a explicar toda la sintomatología. Entonces, en la fase de descompensación, básicamente va a aparecer una disminución en la fuerza del chorro urinario, un alargamiento en el tiempo de la micción, puede aparecer una disuria, ¿no? Un disconfort, un dolor a la micción. Entonces, ¿qué pasa en esa etapa? Compensación. El músculo detrusor de la vejiga, como hay un factor que está obstruyendo el pasaje de la orina, entonces este necesita más fuerza para expulsar la orina. Entonces va a compensar engrosando, hipertrofiando sus fibras del detrusor, ¿no? La vejiga se va a engrosar, la mucosa a notar más trabeculada, ¿no? El músculo de la vejiga para expulsar la orina va a tener que hacer mayor esfuerzo, mayor lucha. Entonces van a haber cambios, ¿no? Que van de todas maneras a producir síntomas. En la fase clínica, esta vejiga, este músculo detrusor, ya va a tener más alteraciones, ¿no? Histológicas, que pues van a cansar al músculo de la vejiga. Entonces va a generarse una vejiga más irritable. Y van a aparecer síntomas justamente también de este tipo, ¿no? Síntomas irritativos, como polaquiuria, ¿no? Que es el aumento en la frecuencia de la orina. El paciente va lo que normalmente 4 o 5 veces al día, de repente va 8 o 10 veces, ¿no? A misionar.
Igual, la nicturia o nocturia, que es el aumento de frecuencia durante las noches, ¿no? Y otras molestias como urgencia miccional, goteo terminal, bien, y hasta hematuria en el peor de los casos, ¿no? Y por último, una fase de descompensación en la que este músculo, estas fibras musculares lisas de lo que son la vejiga, de lo que es el detrusor, pues ya se van a ver tan desgastadas que ya no va a contraerse, ¿no?, de forma adecuada. Entonces la vejiga no va a expulsar toda la orina y se va a producir una retención de la orina, ¿no?, en la vejiga. Además, puede aparecer una incontinencia paradójica, ¿no?, que no es más que la incontinencia por rebosamiento. El paciente no puede orinar aparentemente, pero se le escapa la orina, ¿no? Hay una incontinencia ahí. Acá nos preguntan, ¿cuál de los siguientes signos o síntomas corresponden a la vejiga obstructiva y descompensada? Bien, entonces una vejiga que está con esfuerzo, con una próstata obstructiva y que ya se encuentra en una fase descompensada, va a ser una vejiga que no responde ya y no va a poder expulsar completamente la orina, ¿no? Entonces vamos a ver que va a aparecer pues una orina residual. Va a haber un residuo postmiccional elevado, ¿no?, que viene a ser pues un síntoma de una vejiga enferma. Los demás síntomas son como vimos en la fase de compensación o en la fase clínica, ¿no? Importante saber que esta enfermedad, pues a medida que pasan los años, habíamos dicho, va aumentando su incidencia, ¿no? Es así que en los varones se dice de 50 años aproximadamente, un 60% de los varones va a tener esta enfermedad. Y a los 80 años, un 80-90% de los varones va a tener esta entidad. Es importante, imprescindible para el desarrollo de esta enfermedad, la funcionalidad testicular normal, ¿no? Ya que habíamos visto en la etiogenia, en la formación del crecimiento de la próstata, que va a ser imprescindible el rol de los andrógenos, ¿no? Además, no se ha encontrado asociación significativa entre HPV y el nivel socioeconómico, con la vasectomía o la frecuencia de la actividad sexual, ¿no? Lo que sí se ha encontrado asociación son con enfermedades cardiovasculares, ¿no?, como la hipertensión, como factores de riesgo como el sedentarismo, el tabaco, la obesidad, un IMC aumentado, ¿no?, y la presencia de síntomas del tracto urinario inferior. A su vez, a la fecha no se ha encontrado asociación entre lo que es hiperplasia prostática benigna y lo que es cáncer de próstata. Ningún estudio ha demostrado una asociación que el desarrollo de una vaya a conllevar a la otra. Esta pregunta nos dice, ¿no?, se postula como factor etiopatogénico de la hipertrofia benigna de próstata, ¿no?, o hiperplasia benigna de próstata. ¿Qué cosa? Alta frecuencia de las relaciones sexuales. Habíamos dicho que no hay relación con esta. Aumento de los estrógenos, aumento de progestágenos. Habíamos visto que no hay una asociación de cantidades, ¿no? No es que aumenten los estrógenos o los progestágenos, sino que las células van a estar más sensibles a estas. Un cuello vesical estrecho y retención de orina, tampoco. Entonces, la clave que nos quedaría sería pues la retención de la
dihidrotestosterona, ¿no? Entendiéndose como una captación por las células de esta hormona que va a generar el crecimiento, el aumento en el número de las células, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Como vemos que un paciente se manifiesta con HEP, ¿no? Entonces tenemos dos grupos de síntomas, obstructivos e irritativos, ¿no? Dentro de los obstructivos tenemos la disminución del chorro miccional, la dificultad en el inicio de la micción, un chorro intermitente, la sensación de vacío de incompleto, un goteo postmiccional y hasta retención de la orina. Y los irritativos, habíamos dicho que están la polaquiuria, la nocturia, la urgencia miccional y también puede aparecer una incontinencia urinaria de urgencia, ¿no? El paciente ya no llega al baño, sino que se orina antes de llegar a este. ¿Cuáles son las pruebas recomendadas para hacer el diagnóstico de HEP? Pues una buena anamnesis, ¿no? Preguntar al paciente sobre comorbilidades también y sobre los síntomas que está presentando. Se puede hacer un score de síntomas que es el IPSS, que lo veremos a continuación, y la exploración física importante, dirigida también a lo que es el aparato urogenital, y fundamental es el tacto rectal, ¿no? Se recomienda hacer un análisis de orina, urianálisis, y el PSA, ¿no? Que es el PSA, es el antígeno prostático específico. También lo vamos a ver a continuación. Como pruebas opcionales tenemos a la flujometría, la evaluación del residuo postmiccional, ¿no? La creatinina, una ecografía. Entonces, por acá tenemos el score del IPSS, que no es más que una encuesta que se le hace al paciente, que él responde con 7 preguntas, ¿no? En la que pues se va a preguntar sobre los síntomas irritativos y sobre los síntomas obstructivos, ¿no? Esta nos va a dar un puntaje, bien, y nosotros vamos a catalogar con este score si los síntomas son leves, ¿no? Si son moderados o si son severos. Y de acuerdo a esto pues vamos a poder hacer el seguimiento a nuestros pacientes. Si dando cierto tratamiento, ¿no? Podemos mejorar sus síntomas de severo a moderado o de moderado a leve de repente. El tacto rectal, que es fundamental, ¿no? Hacer a todo paciente que ingresa a nuestra consulta con sospecha de esta enfermedad, es más que todo para ver qué cosa, ver el tamaño de la próstata, ver cómo se encuentran los bordes de la próstata, cómo está la consistencia de la próstata, que esto nos va a ayudar a diferenciar, ¿no? Entre una patología benigna y una patología maligna. Si la consistencia es fibromuscular, es blanda, entonces estaríamos frente a una patología benigna. A diferencia si tenemos al tacto rectal una próstata de consistencia dura, pétrea, no tenemos una muy alta sospecha de que sea un cáncer de próstata. Entonces, el manejo y el tratamiento va a variar. Nos preguntan, ¿dónde se origina el adenoma de próstata? A ver, en la misma próstata anatómica, o sea, en toda la zona de la próstata se generará. Habíamos visto que no. En el utrículo prostático, que es donde desembocan a nivel del vero montano, en el utrículo prostático, ahí no se genera allí. En las glándulas de Cooper, tampoco. En las vesículas seminales, no, peor. Entonces, habíamos dicho que este adenoma de próstata, ¿no? Como su nombre lo dice, se va a generar en las glándulas que están alrededor de la uretra, ¿no? En la zona de transición, que está a nivel periuretral, y en la zona supramontanal, ¿no?
el antígeno prostático específico, el PSA, aunque es una proteincerasa que nos va también a ayudar a diferenciar, ¿no?, si estamos frente a una patología benigna o maligna. Entonces, vamos a ver si el PSA es menos de 4, lo vamos a considerar normal. Bien, si el PSA está entre 4 y 10, lo vamos a considerar sospechoso. Y si un PSA está más de 10, también es un PSA bastante sospechoso de cáncer de próstata. Si tenemos un PSA menos de 4, bueno, vamos a asumir y con un tacto rectal normal que se trata de una patología benigna. Si se encuentra entre 4 y 10, vamos a pedir un PSA libre y vamos a sacar el índice, ¿no? El índice de PSA, que no es más que la división entre el PSA libre entre el PSA total. De este nos va a salir un porcentaje, un valor, ¿no?, que si es más del 25%, vamos a considerarlo normal, que lo más probable es que se trate de una patología benigna, HEP. Y sin embargo, si nos sale con un porcentaje de menos del 25%, también vamos a considerar sospechoso de HEP. Bien, y si nos sale más de 10, como ya hemos dicho, sospechoso de cáncer de próstata. Sospechoso de cáncer de próstata. ¿Y qué pasa si estamos en este grupo de acá? Estos van a ser candidatos a lo que es la realización de biopsia prostática. Bien, a esos pacientes tenemos que hacerle biopsia de próstata para descartar o identificar el cáncer de próstata. La ecografía, que también se recomienda, nos sirve para ver el tamaño prostático 1 y para evaluar lo que es el residuo postmisional, ¿no? Esta es una ecografía abdominal, ¿no?, que es lo recomendable hacer a pacientes en la que sospechamos HEP. Y la ecografía transrectal, que si bien es cierto nos puede dar un tamaño un poco más exacto de la próstata, no es necesario hacerlo a los pacientes que queremos evaluar la patología benigna. Sin embargo, la utilidad de la ecografía transrectal estaría reservada cuando queremos hacer una biopsia de próstata, ¿no?, dirigida por ecografía transrectal. Flujometría, que es un estudio para ver, como su nombre lo dice, el flujo de la orina, el flujo de la velocidad, ¿no?, y la fuerza del chorro urinario, ¿no?, que es una prueba no invasiva en la que ordenamos al paciente misionar en este aparato y pues en un registro de una computadora nos va a dar ciertos patrones de gráficas, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues medir si es que ese flujo tiene un patrón obstructivo o no, ¿no? Entonces, esto nos ayuda también en el diagnóstico diferencial. Si es que es una patología obstructiva producida por HEP, o de repente es por una estrechez de la uretra, o podría ser una patología vesical también, ¿no? Bien, vamos a entrar al tratamiento, ¿no? Empezando que los objetivos del tratamiento van a ser 3 principalmente. 1, que es aliviar los síntomas del paciente. 2, que es mejorar la calidad de vida. Y 3, que va a ser evitar la aparición de complicaciones, ¿no? Se estima que un 10% de la población masculina deberá ser sometida a cirugía como tratamiento de la HEP. Entonces, como conclusión, podríamos decir que no todo paciente que tiene HEP se va a beneficiar de la cirugía. Algunos se van a beneficiar solamente del tratamiento médico, ¿no? Y otros, que es un porcentaje menor, va a tener que ser sometido de todas maneras a cirugía. Y además que un 10% de las piezas quirúrgicas se van a encontrar hallazgos, ¿no?, incidentales del cáncer de próstata.
Dentro del tratamiento vamos a ver varios aspectos, ¿no?, que podemos hacer. Un manejo expectante, en primer lugar. Pacientes que tienen los síntomas del tracto urinario inferior leves, ¿no? Se podría hacer un manejo expectante con cambio del estilo de vida, con cambio en la ingesta de líquidos, en la ingesta de la dieta. Bien, y a medida que estos síntomas empeoran, podemos ofrecer al paciente un tratamiento médico, ¿no? Aquí tenemos varios grupos de medicamentos que vamos a ver. Además, el tratamiento quirúrgico en sus modalidades de cirugía abierta convencional o cirugía de tipo de la RTU, ¿no? Y terapias mínimamente invasivas que actualmente pues están en desuso, ¿no?, ya que han demostrado altas tasas de fracaso. Entonces, dentro del tratamiento médico tenemos a los fármacos, uno de los más utilizados para este tratamiento del HP, que son los bloqueadores alfa 1 adrenérgicos, ¿no? Habíamos visto en la fisiopatología que los receptores alfa 1 adrenérgicos cumplían una función en esta enfermedad, un papel en esta patología, que era empeorar la obstrucción, ¿no?, empeorar la salida de la orina. Entonces, como tratamiento tenemos que bloquear estos receptores alfa 1 y así mejorar los síntomas, ¿no? Vemos que estos tienen un inicio de acción rápida. En los primeros días de tratamiento el paciente va a sentir mejoría de los síntomas, y los efectos adversos frecuentes que tienen estos fármacos, ¿no?, por su naturaleza, es que pueden generar hipotensión ortostática, ¿no?, o postural, y además eyaculación retrógrada, ¿no? Dentro de este grupo de fármacos tenemos como representantes a la alfusocina, doxazocina, prazosina, terazocina, y la más usada al momento, que es la tamsulosina, ¿no?, un fármaco más específico sobre los receptores alfa 1 que se encuentran en la vejiga y la próstata, y por tanto que va a tener menos efectos secundarios a comparación de los fármacos más antiguos. El otro gran grupo son los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que tienen un inicio de acción más lento, que va a ser en meses, ¿no? Y la ventaja de estos inhibidores de la 5-alfa reductasa, ¿no?, acuérdense que la 5-alfa reductasa convertía la testosterona en dehidrotestosterona. Entonces va a actuar a ese nivel, va a reducir el tamaño prostático, bien, y además va a bajar el PSA aproximadamente a la mitad. Sus efectos adversos frecuentes, ¿no?, van a ser una disfunción eréctil y eyaculatoria a su vez, y además puede producir una disminución de la libido en los pacientes. Los representantes de este grupo se encuentran el finasteride y el dutasteride, ¿no?, que es el fármaco más usado al momento. Dutasteride dentro de este grupo. Cuando está indicado hacer cirugía en esta patología del HP, cuando el paciente presenta retención urinaria aguda, cuando tiene infecciones urinarias recurrentes, cuando la sintomatología que tiene el paciente ya no responde a la terapia médica, ¿no? Damos alfa bloqueantes, damos inhibidores de 5-alfa reductasa y los síntomas no mejoran, entonces es indicación quirúrgica. Cuando hay hematuria recurrente de origen prostático, ¿no?, también sería indicación quirúrgica. Cuando hay cambios fisiopatológicos en riñones, en uréter, en la vejiga, ¿no?, secundaria a la UPO u uropatía obstructiva, es decir, cuando hay presencia de hidroureteronefrosis, cuando la vejiga está engrosada, ¿no?, cuando el paciente pues va a presentar
una azoemia secundaria a esteropatía obstructiva, una enfermedad renal crónica, entonces es indicación quirúrgica. Y además, por la éstasis de la orina, acuérdense que genera retención urinaria, ¿no? Es un caldo de cultivo para la formación de infecciones y a su vez de cálculos en la vejiga. Entonces la litiasis vesical también va a ser indicación quirúrgica, ¿no? HEP. Para que tengan una idea, la RTU, resección transuretral de próstata, que actualmente muchos consideran la terapia de elección, el gold estándar, que pues no va a ser más que resecar, como ven en el gráfico, las zonas del lóbulo, de los lóbulos laterales, ¿no? De la zona periuretral, de la zona de transición, ahí donde están los crecimientos adenomatosos. Entonces, con una asa de resección vamos abriendo camino, vamos desobstruyendo esa próstata, desobstruyendo el paso de la orina, ¿no? De la vejiga hacia afuera. Entonces, para hacer esta cirugía tenemos un tiempo limitado, entonces no podemos hacer en próstatas demasiado grandes. Entonces lo que se recomienda cuando hacer RTU, cuando las próstatas son menores de 75 gramos, ¿no? Esta tiene ventajas por ser una cirugía endoscópica, ¿no? Tenemos una recuperación más rápida, un menos sangrado, un mejor control de la hemostasia. A diferencia de la cirugía abierta convencional, ¿no? Conocida como la prostatectomía simple o adenomectomía prostática transvesical, ¿no? Que la conocemos con la sigla de APTV, que va a estar dirigida básicamente cuando son próstatas grandes, no más de 75 gramos, pero naturalmente como es una cirugía convencional, pues la recuperación va a ser más lenta, tiene más riesgo de sangrado y más probabilidad de complicaciones, ¿no? Sin embargo, pues ninguna de las dos cirugías están exentas de complicaciones. Al igual la RTU como la APTV tienen riesgo de desarrollar estenosis uretral, ¿no? De generar incontinencia urinaria. Y en el caso de las cirugías convencionales, ¿no? En la que hay corte de piel, en la que hay corte de la vejiga, ¿no? Por eso le llamamos transvesical, hay riesgo también de fístulas vesicocutáneas, ¿no? Entonces lo que va a aumentar la morbilidad en el paciente. Acá vemos en el gráfico que se entra, ¿no? A través de la vejiga y vamos a cortar acá a nivel del cuello de la vejiga, bien, y vamos justamente a enuclear, a extraer este adenoma, ¿no? Que está en la zona periuretral, ese crecimiento adenomatoso. Vamos a extraerlo completamente y finalmente suturar, ¿no? Toda esa zona alrededor del cuello de la vejiga. Y de esa forma pues dejamos a una uretra mucho más amplia para el paso de la orina. Las complicaciones que generan la HEP son estas de acá principalmente, ¿no? Y que a su vez van a ser las indicaciones de cirugía, ¿no? O sea, la litiasis vesical, infecciones urinarias, una descompensación vesical, ¿no? Que genera retención de orina, la enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica, y azoemia, hematuria y retención urinaria aguda, ¿no? Como ven en el gráfico, pues la uropatía obstructiva va a generar que esta vejiga, ¿no? Entre hasta una fase de descompensación. Ven por acá las trabéculas, que es el músculo detrusor engrosado. ¿Y qué más? Se va a perder el mecanismo antirreflujo que se tiene naturalmente, ¿no? Entonces se pierde el mecanismo antirreflujo y la orina va a ascender por ambos uréteres, generando una hidroureteronefrosis bilateral, ¿no? Hidroureteronefrosis bilateral por pérdida del mecanismo antirreflujo.
Vamos a ver algunas preguntas. Dice, respecto a la hipertrofia benigna de próstata, ¿es falso que es la principal causa de obstrucción del tracto urinario inferior en el hombre? Es verdadero. Puede condicionar insuficiencia renal crónica. Habíamos visto que sí se puede originar. Puede originar litiasis a nivel vesical. Verdadero. Puede acompañarse de elevaciones de los niveles de PSA. Pues esto es cierto, ¿no? A medida que crece la próstata, puede generar elevaciones no tan grandes, pero de algunos puntos, ¿no? De lo que son el nivel de PSA. Además, a mayor tamaño de la próstata, el PSA tiende a elevarse un poco más, ¿no? Bien. Y la intensidad de los síntomas, dice, es directamente proporcional al tamaño de la glándula prostática. Pues habíamos visto que los síntomas no se relacionan, ¿no?, con el tamaño de la próstata. Entonces, esa sería la clave. Nos dicen por acá, uno de los siguientes fármacos debe su eficacia terapéutica en el tratamiento de la hipertrofia benigna de próstata a la inhibición directa de la enzima 5-alfa reductasa. ¿Cuál de estos fármacos es un inhibidor de la 5-alfa reductasa? Bien, etinilestradiol, un estrógeno, ¿no? Es un anticonceptivo, está muy lejos. Alfusocina, que viene a ser un alfa bloqueador. Leuprolide, ¿no?, que viene a ser un agonista de la LHRH, ¿no?, que se utiliza en casos de cáncer de próstata. O el danazol, ¿no?, que es un fármaco antiestrogénico, ¿no?, utilizado en la endometriosis. Ninguno de esos es. Creo que la clave está clara, que viene a ser el finasteride, ¿no?, que junto con el dutasteride son los dos fármacos que van a inhibir la 5-alfa reductasa. ¿Cuál es el fundamento, preguntan, para la supresión androgénica en la hipertrofia benigna de la próstata? Se basa ¿en qué? A mayor volumen prostático, mayor sintomatología. Habíamos visto que no. Que la enzima 5-alfa reductasa bloquea a la hormona antidiurética. Es falso. La fisiopatología depende del volumen de la próstata. También es falso, ¿verdad? O que exista ausencia de la enzima 5-alfa reductasa. No, no hay una ausencia de la 5-alfa reductasa. Entonces la clave que nos queda es que en el desarrollo embrionario de la próstata, no, depende del andrógeno dihidrotestosterona. Habíamos visto eso. Bien. La dihidrotestosterona, acuérdense que es el andrógeno más activo que actúa a nivel de la próstata y que va a condicionar el crecimiento, ¿no? ¿Cuál de los siguientes criterios se considera como absoluto para la intervención quirúrgica de la hiperplasia prostática benigna? Criterio absoluto: la polaquiuria, la infección urinaria, la hematuria, la disuria o el reflujo vesicorrenal. Entonces, habíamos visto que la polaquiuria es el aumento en la frecuencia, ¿no? ¿Tan solo por tener ese síntoma hay que operar al paciente? No. ¿Por tener infección urinaria o por tener hematuria? No. Acuérdense que la infección urinaria o la hematuria tienen que ser recurrentes, ¿no?, o persistentes. Un solo episodio no sería una consideración absoluta. La disuria, que es un ardor al orinar, tampoco sería una indicación para la cirugía, ¿no? En cambio, un reflujo vesicorrenal, ¿no?, cuando hay pérdida de ese mecanismo antirreflujo y va a generar una hidroelectronefrosis hasta llegar a la falla renal, esa sí va a ser una indicación quirúrgica, ¿no? En la HEP, todas excepto una son indicación de cirugía. La retención urinaria
Habíamos visto que sí es una indicación quirúrgica. La hidronefrosis, ¿no?, que sea originada por la UPO, obviamente, también es indicación de cirugía. La itus de repetición, ¿no?, como les había dicho, secundaria a orina residual, también es una indicación quirúrgica. La litiasis vesical, indicación de cirugía. En cambio, una clínica irritativa severa, ¿no?, que tenga polaquiuria, nocturia, no va a ser una indicación directa de cirugía, ¿no?, porque tenemos como primer paso al tratamiento médico. ¿Cuál de los siguientes se extirpa en una prostatectomía simple? No habíamos dicho en la cirugía convencional, abierta, para HEP, ¿qué cosa se va a extirpar? La mucosa de la uretra, el esfínter, la próstata, toda la próstata vamos a extirpar, o los agrandamientos adenomatosos, ¿no?, que viene a ser la clave. Se extirpa esos crecimientos adenomatosos, el adenoma prostático es lo que se va a extirpar. Eso tiene que quedar claro. Bien. La próstata en su totalidad se extirpa solo en casos en los que se diagnostique un cáncer de próstata y se tenga que realizar una prostatectomía radical, ¿no? Ahí se va a extirpar la próstata. Pero en HEP basta con los agrandamientos adenomatosos. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.